¿Listo? ¿Desapareció? Perfecto, sí. Inicia la grabación de Ana Carolina Listo, Montejo Pinillo. listo, sí, señor. Eh, bueno, reciban un cordial saludo. A continuación, vamos a presentar el Focus Group de Historia Contemporánea. Vamos a dar paso, pues, a las opiniones respecto al enfoque psicosocial que han preparado este grupo. Entonces, damos inicio em, con Yerly, que nos va a dar su respuesta sobre la pregunta orientadora, que es cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana. Bueno, pues para mí, yo digo que la mayor contribución es aceptar la realidad. La realidad es que Colombia siempre, o sea, no siempre, pero sí, sí ha venido así inmersa en diferentes situaciones que generan conflictos, en unas zonas más que otras. Y también considero que una de las formas es no estar como digo yo, como generalizando a todas las personas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Las personas del Cauca, le preguntan a usted de dónde es, dice del Cauca. Dicen, ah, son guerrilleros. Entonces yo considero que eso afecta porque no todos son así, porque son personas que han sufrido esta situación y digamos, desde las escuelas se debería trabajar como ese respeto hacia los demás, porque pues la violencia se puede catalogar no solamente conflicto armado, sino como en el convivir diario. Yo digo que de ahí parte porque se crea ese resentimiento o esa frustración también. Y yo creo que como psicólogos, pues nosotros deberíamos trabajar esa parte del respeto, de la responsabilidad por el otro, de la sana convivencia. Muchas Perfecto. gracias por tu opinión, Yerly. Continuamos con la compañera Heidi Ospina. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Pues yo opino que el papel del psicólogo es fundamental, fundamental para todo el tema del cambio de la realidad colombiana, porque pues se cuentan muchas historias desde diferentes partes, desde diferentes perspectivas, pero es el psicólogo el que está brindando como esa primera atención y generando, ay, perdóname un segundito que es que me necesitan aquí. Tranquila. Entonces, cuando nosotros generamos como esa primera escucha y las víctimas empiezan a desahogarse, como uno comúnmente dice, desde ahí empezamos a cambiar esa historia y le generamos a las víctimas como esa confianza que necesitan y que es necesaria para poder contribuir y pues nosotros empezar a escribir esa historia y empieza a salir todo el tema en la Comisión de la Verdad, que creo que es algo también súper importante, como lo leíamos y lo veíamos en el video. En esas comisiones, pues es donde uno ve verdaderamente el sufrimiento que tienen desde diferentes partes de nuestro país. Entonces, pues nosotros como psicólogos, para mí el tema de la escucha activa es como ese primer paso, el primer acercamiento para que esas personas como que empiecen a soltar un poco y se cambie como la realidad que están viviendo. Sería como eso. Muchas gracias por tu opinión. Eh, Continúa el compañero Daniel Urbano. Hola, buenas noches para todas y para todos. Buenas Diana, noches. claro que sí. Entonces, mira, la pregunta orientadora viene: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad colombiana? Entonces, Ujú. bueno, la psicología, especialmente cuando se trabaja desde un enfoque psicosocial, tiene un papel muy importante, pues, en las vidas de nosotros como psicólogos y Sí, del pueblo como víctimas. Es aprender a escuchar, es aprender a sentir, es aprender a comprender y a ser resilientes, puesto que nuestro papel como psicólogo no es solamente orientarlos, sino es vivir desde, desde lo físico el dolor de la vulnerabilidad
de cada uno de los factores que ha traído la guerra en ellos, de haber nacido de pronto eh, en entornos de pobreza donde la educación no llega, donde muchas veces sí hay para desayunar, no hay para almorzar y mucho menos para comer. Levantarse todos los días con la zozobra de un asesinato, levantarse todos los días con la zozobra de no saber si podremos pasar esta noche, si podremos amanecer con vida. Entonces, es muy importante el papel del psicólogo y la humanización del mismo, a través de ayudarles a ellos a manejar ese dolor, a manejar esa frustración, ese sentimiento, para que no caigan en el tema de la venganza, de canalizar mal esos dolores y ese sufrimiento y que eso repercuta en el pueblo en más violencia. Entonces me parece que ahí es donde el papel del psicólogo juega un papel supremamente importante. Muchas gracias por tu opinión. Y sí, globalizando todo lo que ustedes han comentado, sí es muy importante lo que dicen del enfoque psicosocial, ya que sí, pues como lo menciona el compañero Daniel, este enfoque permite que nosotros como psicólogos abramos un espacio de diálogo, también desde el poder podamos pues cuestionar cómo estas estructuras de poder pues proponen políticas públicas, como lo dice el compañero, que ayuden a beneficiar a toda la parte vulnerable, no solamente siempre a la misma estructura que siempre tiene todos los derechos. Entonces es algo muy importante como psicólogos fortalecer como esa resistencia de la comunidad, ayudando a reconstruir una convivencia y pues reconociendo todas las narrativas de todos quienes han sufrido, pues para que ese dolor pueda transformarse y pues pueda haber acciones de paz. Muchas gracias. Em, bueno, también vamos con la segunda pregunta, que dice, ¿qué aspectos... Ay, ¿cuál es la segunda? ¿Qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o psicóloga aborde una realidad social? Listo. Gracias. Entonces tiene la palabra la compañera Yerly. Bueno, uno de los aspectos que considero importante es determinar y reconocer la problemática, el impacto que tiene a nivel individual y colectivo. Asimismo, realizar una acción, por decirlo así, una acción que facilite o que contribuya al mejoramiento o a la rehabilitación de las personas que sufren dichas problemáticas. Asimismo, que se trabaje o que se trate de trabajar en los diferentes entornos, como en las familias, la sociedad y mayormente el gobierno, que considero que es uno de los entes más importantes en una realidad como la que es de Colombia, que está sumergida en la violencia. Y, y también que toda la sociedad se reconozca que es una problemática social, no es una problemática que le toca, no sé, al departamento tal, al pueblo tal, no, que a todos nos debemos sentir por los otros también. Entonces considero que esos son los aspectos que se deben de tener en cuenta. Listo, muchas gracias, compañera. Continuamos con la compañera Heidi. Bueno, pues siguiendo los pasos que vimos en el video, para mí pues uno de los contextos que me pareció como muy importante para nosotros verificar como primera instancia en el momento que vamos a intervenir como psicólogos es comprender el contexto completamente donde a la comunidad que vamos a intervenir. Eso es como lo primero que yo siento que necesitamos saber, verificar si efectivamente el dolor es individual o es colectivo de toda la comunidad. Entonces, ya después de uno conocer la historia y conocer como el por qué estamos interviniendo, ya ahí sí podemos empezar como con esa ayuda
tanto en la parte clínica como con varias actividades, con el fin de pues fomentar en las víctimas, como nos mencionaban, el tema de la confianza, la seguridad y pues mostrarles como la otra realidad y que con la ayuda que nosotros le vamos a brindar, pues como que se cambie esa mentalidad de duelo y se pueda pues salir con resiliencia pues de todos esos temas, porque pues sabemos que es muy doloroso, que pues para algunas personas que tienen que salir desplazados, que han sido violados muchas veces, pues son situaciones muy difíciles. Para olvidar no es tan fácil, pero pues ahí es donde nosotros entramos a intervenir con todas las pautas que nos han enseñado, pues para cambiar como esa realidad y volver a esa parte de tristeza, pues cambiarla y llegar como a mostrarles que también hay otra, una segunda oportunidad. Sería como eso. Gracias. Dale, muchas gracias por tu opinión, compañera. Continuamos con el compañero Daniel Urbano. Gracias, Diana. Bueno, dando respuesta a la segunda pregunta, a mí me parece que uno de los aspectos más importantes que dejan este tipo de reflexiones es que considero que el psicólogo o la psicóloga no puede hacerse desde la distancia. Es necesario que tenga el conocimiento sobre la realidad social de nuestro país para que pueda intervenir y hacer un acompañamiento verdadero. Es necesario mirar con atención lo que está pasando a nuestro alrededor y no desconocer la historia de nuestro país, las injusticias que se han neutralizado y naturalizando, que siempre, no, eso es normal en esa región, eso no puede seguir así, eso tiene que cambiar. Eso me parece, digamos que uno de los aspectos importantes. Otro aspecto que me parece súper importante es una escucha eh, asertiva sobre lo que las víctimas tratan de narrar sobre su experiencia siendo violentadas y en muchas ocasiones abusadas. Es importante que el psicólogo no pueda eh, tomarse eso a la ligera. Es necesario que aprenda a hacer una escucha muy asertiva. Eso me parece un factor también fundamental. Y otra cosa que me resulta clave dentro de este proceso es no perder la capacidad que tienen las personas y las comunidades para levantarse, para organizarse y para seguir adelante. Listo, Eso me muchas. parece muy importante. Tranquila, Dianita, no te No, preocupes. tranquilo. Ya, Dale, ahí muchas termino. gracias por tu opinión. Vale, Diana, gracias. Bueno, sí. En este sentido, pues los aspectos que han mencionado ustedes han sido muy claves para abordar pues esta realidad social. Eh, Como lo han dicho, pues abordar esta realidad social requiere una escucha empática, donde no se señale ni se estigmatice pues a estas personas que han sufrido estos conflictos. Entonces sí es importante reconocer pues el impacto que ha dejado este dolor a las víctimas. Otro también aspecto fundamental es pues un compromiso con la construcción del tejido social, donde no solamente pues se mire digamos, se aborde el acompañamiento socioemocional, sino también que se promueva que haya una justicia social para estos hechos violentos. Entonces, pues, integrar la ética con la responsabilidad. Debemos ser muy éticos en nuestros abordajes y también tener en cuenta la participación de otras disciplinas, no siempre estar aislados, sino tener como ese conjunto con otras disciplinas y donde se valore y pues también se le dé reconocimiento a los conocimientos de las comunidades. Bueno, entonces dando como conclusión este ejercicio que fue de verdad una experiencia muy enriquecedora, ya que pues pudimos ver cómo el enfoque psicosocial de verdad promueve una justicia social para aquellas víctimas que han sido silenciadas por la violencia.
Entonces podemos decir en conclusión, pues que el enfoque psicosocial tiene la capacidad de ser una herramienta poderosa para la transformación social de esta realidad en Colombia. Desde el enfoque psicosocial no solamente acompañamos el dolor, sino que también damos sentido y visibilizamos a todas aquellas comunidades que han sido afectadas. Nuestro rol como psicólogos y psicólogas no se limita solo al consultorio, sino que se extiende a todo territorio, a la comunidad, al compromiso ético con la verdad y la dignidad y la reparación de estas víctimas, pues para la no repetición. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. compañeros. Gracias, Dianita, compañera Yerly, compañera Heidi, que tengan una